Bienvenidos a este episodio. Nosotros somos el proyecto Sabiamente y hoy vamos a hablar sobre emociones según la película Intensamente. Y es que Intensamente nos deja un mensaje muy bonito desde la primera película, que es aceptar toda nuestra gama de emociones, ¿no? Y justamente podemos ver cómo en la película, desde la primera película que tenemos, podemos ver cómo Riley empieza a relacionarse con sus emociones de una manera totalmente diferente, aprendiéndolas a sentir, a manejarlas, y justamente eso es lo que aprendemos en la infancia, cómo sentir nuestras emociones y poderlas manejar, ¿no? Y esto lo aprendemos por medio, claro, del aprendizaje vicario, de la observación, de ver cómo las personas que están a mi alrededor manejan justamente sus emociones, ¿no? Y cuando somos niños podemos sentir las emociones básicas, que son la alegría, la tristeza, el temor, el enojo y el desagrado, que son nuestros personajes principales aquí en esta película Intensamente. Esta película fue creada por Pixar, pero se basaron justamente en las investigaciones del Dr. Paul Ekman, quien justamente fue a investigar, ¿no?, todo esto de las emociones, y él se dio cuenta que había 6 emociones fundamentales que venían en nuestra estructura biológica, en nuestro ADN, y que no dependían de ninguna cultura, sino que todos los seres humanos los sentimos. Esto fue a través de su investigación en Papúa Nueva Guinea, donde se fue a investigar a la tribu Fore, y desde ahí se sacaron estas emociones básicas a través de este trabajo. Pixar justamente consulta a Ekman para poder plasmar adecuadamente las emociones de Intensamente. Aquí hay que aclarar que sorpresa se dejó de lado. ¿Por qué? Porque cuando la plasmaron se dieron cuenta de que era muy parecida a temor. Entonces trataron de combinar justamente en este personaje el miedo y la sorpresa, dando como resultado este personaje que se llama Temor, ¿no?, dentro de la película Intensamente. Y como podemos ver, estas emociones van interactuando para poder dar las respuestas más adecuadas a las situaciones que vive Riley. Algo muy interesante de comentar es que toda esta desestructuración que se vive en la película 1 y en la película 2, no es necesariamente por las emociones entrando o saliendo a esta oficina de control, sino que tiene que ver más con los cambios estructurales que vive Riley. Desde los cambios externos, como es cambiarte de una casa, va a generar justamente un cambio estructural en tu mente que va a imposibilitar muchas veces la comunicación entre nuestras emociones. Y también pueden ser los cambios internos, por ejemplo la adolescencia, que viene a mostrarnos cómo hay otra desestructuración total. Inclusive llegan y demuelen la oficina central, ¿no?, para darnos así un concepto de cómo justamente todos estos cambios estructurales en nuestra mente son los que nos pueden llevar a un desequilibrio en alguna área de nuestra vida. Y de estas emociones básicas se van a ir desprendiendo cuando empezamos a tener pensamientos, justamente pensamientos más abstractos. Se empiezan a formar nuevas emociones que podrían ser emociones compuestas, ¿no? ¿Podrías hablarnos un poquito sobre las emociones compuestas, amiga? Claro, amiga, con mucho gusto. Pues sí, esta película, la verdad es que pareciera que hace ver a estas emociones de alguna forma como las malas, o el estigma de la película, como justamente ahí vienen los malos porque los buenos serán los primeros 5, y la verdad es que no es así en absoluto. Aquí viene otra vez a utilizar la frase de todo lo que tenemos en nuestra mente por algo está, y por supuesto era muy necesario para Riley. Si nos fijamos, el hecho de que llegó ansiedad la llevó a alcanzar ciertos objetivos que previamente no se le habían permitido. Como sea, se levantó antes a hacer mayor tiempo de práctica, que eso es justamente una de las actividades que hizo esta chica, la ganadora que tanto ella admiraba.
Victoria, ella se levantaba antes y hacía un poco más de entrenamiento y así fue como fue la seleccionada y metió 2 goles. Pues sí, la ansiedad es necesaria, no es mala, no es fea, no es algo que no necesitemos, es parte de nuestro sistema de alarma, de nuestro sistema de alerta. Y si nos fijamos, gracias a las funciones de ansiedad en esos momentos, Riley es que llega a ciertos objetivos, ¿no? Y aquí es donde podemos ver que pues alegría por sí sola no pudo hacerlo, como mucho era el reclamo de las demás emociones. ¿Y cómo ansiedad sí puede? ¿Y cómo es que ansiedad logra hacer las cosas y tú no? Sí, la ansiedad se requiere. Es un sistema de alerta que nos va a permitir la supervivencia y por supuesto llega a proteger a Riley en un momento de desarrollo muy importante. Porque sabemos que la adolescencia pues sí lleva un crecimiento social y entonces vamos a estar cada vez más demandados en actividad académica, en actividad social y por supuesto el cerebro sigue creciendo y conectándose en diferentes formas para poder contener todas estas situaciones que va viviendo Riley. Después viene el aburrimiento, que es casi que la forma clásica en como vemos a muchos adolescentes, ¿no? Que están aburridos ahí con su iPad, viendo su celular, ahí tirados en algún lugar de la casa. Pues sí, justamente nos habló del desarrollo, ¿no? De la etapa del desarrollo de la adolescencia. Viene la pena, por supuesto, porque estamos viendo que es un momento donde ya nos gusta más la inclusión social, donde nos atrae, donde generarnos es más atractivo. Y nos sentimos con esta necesidad de que nos incluyan en los grupos sociales. Y por supuesto, aquí viene la envidia con esos ojos hermosos, ¿no? Que estaba lindísimo ese personaje y por supuesto, esos ojos pues hacen mucho ver que estamos siempre viendo a los demás ya en ese aspecto donde podemos aprender mucho de los demás. Que por supuesto todas estas emociones compuestas el día de hoy quiero que recuerden que no son malas, que no son negativas, que no son las malas de la historia, sino justamente todo lo que Riley necesitó también para avanzar. Y si nos recordamos, en ese sistema de control, ahí todos intervinieron para ayudarla de alguna forma y al final estaba muy claro que todos se abrazan en ese sentido de identidad diciendo todos somos uno finalmente, ¿no? Entonces, estas emociones son funcionales, son necesarias, todos las tenemos que practicar y por supuesto es parte de nuestro sistema de alerta y de alarma y lo que permite al cerebro que empiece a ser más funcional a esa edad también. Aquí lo que sucede después es justamente que estas se alteran, amiga. Ahí es donde vienes a explicarnos el siguiente tema. Pues justamente cuando se alteran, cuando toman el control total de nuestras decisiones, cuando no podemos cambiar otras tonalidades de emociones, cuando no podemos tener otros objetivos que sean más nobles con nosotros mismos en mente, es cuando estamos ya viendo que podríamos empezar a desarrollar algún trastorno justamente y que aquí es muy importante diferenciar la ansiedad normal, funcional, que es justamente esta que podemos ver en la película que aparece por un periodo corto, a un trastorno de ansiedad, ¿no? Porque cuando podemos ver ansiedad, por ejemplo, dentro de la película, pues sí toma bastante control de Riley, ¿no? Empieza a tomar decisiones, empieza a generar escenarios catastróficos para que Riley pueda prevenir todas estas situaciones desafortunadas para sí misma, empieza a generar exigencias y creencias distorsionadas, ¿no? Si me esfuerzo, si soy buena, entonces los demás me van a aceptar, ¿no? Si hago esto, entonces va a pasar esto. Todas estas creencias medias, como nosotros le llamamos, pues al final de cuentas son supuestos que nos llevan a darnos una idea de cómo funciona la realidad, de cómo funciona el mundo. Pero ¿qué pasa cuando tenemos un montón de estas ideas distorsionadas, disfuncionales y no podemos hacer esto que hizo Riley al final, que es ok,
no soy, sí soy esto, pero no soy nada más esto, también puedo equivocarme, también puedo tener malos ratos, también soy una buena persona. Cuando no podemos llegar a esta integración y pasamos demasiado tiempo en alguna de estas emociones compuestas, como puede ser la ansiedad, justamente como lo muestra en la película, cuando no podemos soltar nuestras preocupaciones, cuando las cosas que nos dan miedo no son realmente amenazantes, sino que justamente nuestra percepción está percibiendo amenazas donde realmente no las hay, ¿no? ¿Qué pasa también cuando no podemos quitar todas estas proyecciones, todos estos recuerdos a lo mejor traumáticos de nuestra mente y se están proyectando constantemente? Entonces ahí es donde ya estaríamos hablando justamente de un trastorno de ansiedad. Cuando tenemos muchas creencias o supuestos distorsionados, cuando la ansiedad no deja de tomar el control de nuestras decisiones y sobre todo cuando no podemos tocar toda nuestra gama de emociones, cuando no podemos ver de una manera más amplia nuestra forma de ser, nuestro sentido de identidad, ahí es cuando empezamos a generar un trastorno justamente de ansiedad, ¿no? Y se da muchas veces por todas estas creencias centrales que tenemos de no soy tan buena, no soy suficiente, no tengo lo necesario para poder afrontar todas estas situaciones. Y ahí es donde empezamos a ver pues justamente cómo esta ansiedad se sale de control. Y tenemos otra protagonista que podemos ver muy poquito, pero que también sería importante desmenuzar, que es nostalgia, ¿no? Platícanos un poquito cómo nostalgia también se puede convertir en un trastorno de la salud mental. Claro, aquí Nostalgia fue un personaje muy hermoso, la verdad es que esa viejita, pues se sacaron un 10 ahí los diseñadores de ese personaje, porque sí, esto quizás la pusieron como alguien ya de edad, porque esta tristeza, que en general la nostalgia es un tipo de tristeza, tiene que ver con los recuerdos y siempre nos bombardea un recuerdo y eso nos conecta con esa tristeza inmediatamente. La gente lo escribe de diferentes formas, siento como un vacío interno, siento como que me faltara algo, quisiera revivir esos momentos del pasado tan importantes o tan bellos o que me la pasé increíble. Que si nos fijamos, pues ella misma estuvo saliendo como recuerdan tal evento y pues las emociones vas para adentro otra vez bien corrida y por supuesto es que esta nostalgia, pues también como todas las demás emociones, es un tipo de tristeza que todos podemos presentar y que es parte de lo normal, de repente irnos hacia ese pasado que fue de añoranza o que quizás tuvimos momentos muy especiales y que quisiéramos revivir. Por supuesto que es sano, por supuesto que la mente lo necesita. No sé si por ahí también los autores quisieron hacer ver todos estos mecanismos de represión de emociones que también Riley podía tener. ¿Por qué? Porque en la adolescencia, por supuesto, como ya estamos buscando la inclusión social, la represión emocional ya va a ser algo mucho más común en el adolescente que en el niño. El niño sí se emociona, grita, dice que le encantó tal cosa. Y el adolescente ya no tanto, el adolescente ya se guarda más esa parte. Y ya está bien el sarcasmo, como recordamos cuando Riley, pues al darle vergüenza que le gustaba ese grupo, que a estas chicas no les gustaba y entonces sentía que no iba a incluir, que no se iba a incluir en ese grupo. Entonces empieza a hablar con sarcasmo, ay sí, me encanta, como para que ellas vean que realmente, pues por supuesto que no le gusta, pero lo busca como para incluirse a ese grupo social, ¿no? Entonces todo esto es justamente muy característico del adolescente. Riley es una adolescente muy perfeccionista, con un alto rendimiento académico, si la vemos. Entonces desde ahí es que la verdad cuando las personas tienen fallos o errores y tienen un alto rendimiento, vienen pensamientos o sentimientos de tristeza, ¿no? Y por supuesto la nostalgia era natural en ella porque ya
se habían ido atrás esas dos amigas que eran tan valiosas en su vida, ¿no? Por supuesto que la nostalgia era algo importante, solo que si la nostalgia se complica, se vuelve lo que se llama trastorno depresivo mayor, que por supuesto eso ya no es normal, eso ya no es natural. Esos son tristezas más fuertes, más penetrantes, más constantes, que nos llevan a un sufrimiento, por supuesto, mucho más importante. Entonces ahí es donde la mente, digamos que ya empieza a alterarse en este funcionamiento, y ahora sí vamos a ver algo como tristeza justamente, pero de una forma constante. Esa gente que no tiene ganas de nada, que ya nada le da gusto, que todo le parece apático en la vida e indiferente, que ya todo es igual, monótono, rutinario, ya nada les motiva, ya nada los hace revivir. Seguramente han visto a algunos adolescentes así, por supuesto. Esto ya no es normal y ellos ya están cursando en un proceso depresivo, lo cual es algo que tenemos que diferenciar mucho entre la nostalgia y la depresión, que son cosas diferentes, y que en este último caso ya estamos hablando de un problema mental que se tiene que tratar de una forma especializada. Pero la nostalgia pues también es un síntoma de la depresión. La verdad es que no pudiéramos decir que esto no tiene nada que ver uno con el otro, porque para que haya depresión tiene que haber nostalgia, pero más una cantidad más de situaciones agregadas a la nostalgia. Entonces digamos que por eso es algo que a veces se confunde, o a veces ahí es donde no hay un diagnóstico temprano, porque pensamos, ¿qué tal que esta persona solo tiene nostalgia, no? Y la verdad es que a veces no es así, sobre todo en los adolescentes, porque ellos se reprimen más lo que piensan o lo que sienten con los adultos en muchos casos. Entonces ahí es donde a veces va a ser difícil encontrar esa depresión adolescente. Y pues yo los invito a que continúen con nosotros viendo nuestros capítulos sobre estos temas en salud mental tan importante. Nosotros somos el proyecto Sabiamente y los esperamos.